Queridos amigos, estamos otra vez en nuestra sesión de Teología del Cuerpo y la clase pasada hablábamos del hombre escatológico, de lo que seremos en el cielo. Vean esta imagen, ¿cómo será el cielo? Y hoy pasamos a la segunda parte de la Teología del Cuerpo. ¿Se acuerdan que estábamos en la primera parte? Déjenme compartirles el esquema. ¿Se acuerdan que estábamos en la parte verde, no? Pues hablamos del principio, hablamos del hombre histórico, del hombre escatológico, y hoy vamos a hablar de la virginidad cristiana, del celibato, de esa renuncia del matrimonio por el reino de los cielos, y vamos a empezar también a ver un poquito del sacramento del matrimonio. Ya nos quedan 2 sesiones, entonces vamos a aprovechar nuestro tiempo. Y pues en esta segunda parte de la teología del cuerpo vamos a ver cómo vivir nuestra vida hoy en esa plenitud, en esa felicidad que nos propone Dios, cuál es su plan. Y pues ya vimos de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, y el cielo es nuestro destino último. Ahí vamos a encontrar nuestra completa unión con Dios en plenitud, que es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Y hemos descubierto que el principio, ese principio del que habla Juan Pablo II, lo encontramos en el Génesis, y nos dice, hablamos de recuperar nuestra filiación, de sabernos amados por Dios. O sea, me hace saber quién soy, qué dignidad tengo. O sea, fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es comunidad de personas, es amor que se entrega y acoge. Y Dios nos da su amor para que seamos capaces de amar como Él ama. Imagínense que seamos capaces de amar como Él ama. ¿Y cómo es ese amor? Siendo don para los demás, entregando completamente nuestra vida al otro. Y también ver al otro como un don para mí, ¿no? Entonces, hay 2 maneras de realizar nuestra vocación a la entrega, a ser un don. Una es en el matrimonio y otra es en la vida consagrada, en el celibato por el reino de los cielos. Y vamos a hablar primero del celibato, que es una vocación, es un llamado de Dios a vivir como don, entregándose completamente a Dios, uniéndose completamente a Él y amándolo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Vemos que aquí esa entrega total es una anticipación de la unión que tendremos con Dios en el cielo. O sea, el sacerdote, la consagrada, la mujer que ha optado por esta vida religiosa, están anticipándose a esa unión. El Papa nos dice que el celibato cristiano no es un rechazo a la sexualidad, es por el contrario, ¿no? Está destinado a ser una vivencia, un significado último de la sexualidad en relación a Cristo y su iglesia. O sea, el célibe debe abrazar el significado esponsal del que hemos estado hablando, que es ser don para los demás, debe abrazar ese significado esponsal y vivir un llamado a la unión y a la fertilidad espiritual. Por eso les decimos padres a los sacerdotes, ¿no? Por toda esa donación que hace a su esposa la iglesia y que da muchísimos frutos. Y vemos a estos jóvenes, ¿no? Felices, con un llamado a amar a Jesús, y vemos a este sacerdote en medio de ellos. O sea, son los frutos que da, bueno, 2 sacerdotes aquí, ¿no?
son los frutos que da el sacerdocio, esos hijos espirituales, ese acompañamiento, ese mostrarnos el camino de Jesús, el ver su alegría y ver en ellos la imagen de Jesús. Entonces esa donación total a Dios y a su iglesia está prefigurando la unión, el matrimonio de Cristo por su iglesia. El sacerdote o consagrada no están, están renunciando a tener una esposa, pero no están renunciando al amor esponsal. O sea, tienen un esposo y es ni más ni menos que Cristo. Y eso da una alegría, una plenitud, una paz que supera cualquier otro tipo de relación, porque solo Dios puede colmar los anhelos del amor, de amor del hombre. Solo Dios conoce nuestro corazón y sabe que solo Él puede colmar nuestros anhelos. Solo Él. Entonces, vemos cómo el sacerdote está eligiendo ese amor que colma su corazón, que colma su vida entera. Por eso vemos sacerdotes con esa entrega, con esa disposición, con esa alegría de ser imagen de Cristo para la iglesia. Para la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2004 en Colonia, Alemania, el Papa le habló a los jóvenes de la virginidad por el reino de los cielos con unas palabras preciosísimas. Dice que los jóvenes pueden percibir en su corazón que sus anhelos de amor son infinitos. Y dice el texto, todos los bienes de la tierra, fíjense, todos los bienes, no está diciendo algunos, ¿no? Todos los bienes de la tierra, todos los éxitos profesionales, el mismo amor humano que soñáis, nunca podrán satisfacer plenamente nuestros deseos más íntimos y profundos. Nada, nada va a satisfacer nuestros deseos más íntimos y profundos. Solo el encuentro con Jesús podrá dar pleno sentido a nuestra vida. Y luego cita a San Agustín, ¿no? Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Nos has hecho para ti, Señor. Y solo el encuentro con Jesús de cara a cara. Por eso nuestra oración, por eso el realmente buscar esa relación con el Señor todos los días, ¿no? Y luego les dice, no os distraigáis en la búsqueda, perseverar en ella, porque lo que está en juego es vuestra plena realización y vuestro gozo. ¡Wow! Me recordó la parábola, ¿no? De la vid verdadera. Permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Porque está en juego nuestra felicidad, está en juego el descubrir quiénes somos, está en juego el descubrir quién es el otro para mí. Entonces, la unión con Dios es la única que puede colmar el anhelo de amor del hombre. Y los sacerdotes, las consagradas, responden al llamado de amor de Dios. Y el sacerdote elige a la iglesia como su esposa para servirla, para amarla, para llevarla hacia Dios, como Cristo que amó a la iglesia y se entregó, dio su vida por ella, ¿no? Y una religiosa se desposa con Cristo. Vemos a las monjitas preciosas con su velo, ¿no? Y su hábito. Y el velo justamente simboliza su unión matrimonial con Jesús. Cada vez que veamos esa monjita con su velo, pensemos, es la esposa que vive esa donación plena con Jesús.
Y pues nos ponemos a pensar en el valor en el don que nos ha dado Dios con el sacerdocio, ¿no? O sea, imagínense qué sucedería si no hubiera sacerdotes. No tendríamos Eucaristía, no tendríamos ese pan de vida que nos alimenta. Todos los días el Señor nos dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, si no tenemos Eucaristía, no somos capaces de entregarnos con amor esponsal. El matrimonio pierde ese alimento que le hace donarse a imagen de Cristo. Y el sacerdote en ese momento actúa in persona Christi. O sea, es la persona de Cristo diciéndonos, este es mi cuerpo, que quiere que seas uno conmigo. Por eso el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, porque ahí quiere la unión perfecta. Entonces, esta virginidad por el reino de los cielos nos recuerda que todos, cada uno de nosotros estamos llamados a desposarnos con Dios en el cielo. O sea, son las bodas del Cordero, la unión eterna de Dios con su criatura, con su esposa, la iglesia. Y ahí en esa unión total, nuestros corazones estarán libres de todo egoísmo, estaremos plenos, descubriremos realmente cuál es ese plan de Dios para nosotros. Sabremos quiénes somos porque de cara a Dios, Él nos responde quiénes somos. Y todos seremos uno en Dios. Esto es lo que la iglesia llama la comunión de los santos. Ahí estará la unidad perfecta de todos en un solo cuerpo, la comunión de los santos. Preciosa es nuestra fe, ¿verdad? Qué preciosa es nuestra fe. Y así como esta mano, ¿no? Como Santa Teresa de Ávila que decía que muero porque no muero. Y hoy en la misa cantaba una consagrada, ven Señor, no tardes, ven Señor, no tardes. Y la virginidad por el reino de los cielos es eso. Ven Señor, no tardes porque tú eres el único que va a colmar mi corazón. Y no quiere decir que todos entonces tenemos esa vocación a la vida consagrada o al matrimonio. Bueno, a la vida consagrada yo siempre pienso, a lo mejor voy a decir una herejía, pero yo siempre pienso que todos estamos llamados a la vida consagrada porque todos tenemos que consagrarnos al corazón de Jesús, ¿no? Y el matrimonio tiene que estar consagrado a Dios. Entonces, en esta opción por el reino de los cielos también se puede vivir en el matrimonio, entregándole totalmente esa unión a Dios, entregándonos cada uno en nuestra individualidad a Dios y también en esa unidad que estamos llamados, ¿no? Entonces, la castidad consagrada es el encuentro con Jesús, es encontrarnos con la mirada amorosa que toca el corazón y hace un llamado al amor esponsal, a esa entrega. Yo me entrego completamente a Dios. Nuestros cuerpos revelan nuestro llamado a esa entrega, ¿no? Pero en este caso es a Dios y a la iglesia, sirviendo, dando a conocer su palabra, las órdenes religiosas cuidando, nutriendo a los débiles, a los que sufren, a los ancianos, a los moribundos, a personas en condición de calle,
sea, es ese donarse a la iglesia. Juan Pablo II dice que a través de su dedicación vivida con plenitud y alegría, son un signo de la ternura de Dios. Y sí, lo podemos ver. Yo cuando veo a una monjita me da una ternura porque sé que su vida es un don, ¿no? Y también el sacerdocio y la vida consagrada nos hablan de que la iglesia es virgen, esposa y madre. Virgen, esposa y madre. A las monjitas también les decimos madre, ¿no? Madre. Es esposa de Jesús y es madre porque nosotros somos hijos espirituales. Porque, por ejemplo, las monjas de clausura que están en la contemplación todo el tiempo y que están en oración y en reparación, son nuestras madres espirituales, están sosteniendo a la vida del cristiano con su oración. Entonces el Papa dice que la vida consagrada no es solo renunciar libremente al matrimonio y a tener una familia, más bien es una elección de Cristo como esposo. Y es un camino de santidad que nos lleva a renunciar a nosotros mismos para entregarnos por completo al Señor. Y esto, como sacramento, recibe como todo sacramento, recibe la gracia que necesita el sacerdote, que necesita la religiosa para poder realizarlo en su vida, para renunciar a todo lo que él renuncia, ¿no? Al matrimonio, a tener hijos, a tener una familia, pero no como una renuncia de peso, sino con esa alegría de estar optando por el Señor, ¿no? Y todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser hijos, hijas, esposos, esposas, padres y madres. O sea, ya vimos el significado filial, esponsal y fecundo del cuerpo que cada uno de nosotros tenemos, está inscrito en nuestro cuerpo. Y los sacerdotes y las consagradas son padres y madres espirituales, de muchísimos. También podemos caer en la tentación de pensar por qué el sacerdocio solo es para el hombre. Y la respuesta está en la psicología femenina y en la psicología masculina. O sea, la mujer tiene un anhelo de ser protegida, cuidada, amada, cortejada por el hombre. En cambio, la psicología masculina busca proteger a la esposa, a los hijos, está dispuesto a salir, a luchar, a entregar hasta la propia vida, ¿no? Entonces así el hombre es capaz de custodiar y defender a su esposa a la iglesia. Si analizamos esto, podemos ver cómo, pues, a un sacerdote le hablan a las 3 de la mañana para decirle hay un moribundo y necesita una confesión y el sacerdote sale, está dispuesto a esa entrega total. Bueno, también la mujer estaría dispuesta, pero la psicología masculina le da la fortaleza, ¿no? Hay algo que tiene el hombre que no tiene la mujer, por ejemplo, para escuchar una confesión. ¿Qué pasaría si una mujer escuchara por 4 horas la confesión de 30 personas, ¿no? Pobrecitas de nosotros, pero estaríamos dándole vueltas al asunto y no, y qué barbaridad, y cómo podría ayudar, y cómo el sacerdote tiene, y por supuesto también quiere ayudar, pero tiene esa mente masculina que lo hace ordenar todo esto, que lo hace, pues por su propia psicología, ser un poquito menos
menos sensible, digámoslo así, a que le afecte, a que... Entonces, si ven, todo esto es principalmente por esta psicología, ¿no? O sea, Dios no se equivoca. Bueno, pues vamos a entrar ahora a ver el matrimonio. ¿Por qué Dios creó el matrimonio como esta realidad preciosa en la que un hombre y una mujer entregan su vida en donación por el otro? Se entregan totalmente, hacen una sola carne. Dice el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto, en la teología del cuerpo, en Efesios, San Pablo hace una analogía, ¿no? Y compara el amor de los esposos con el amor de Cristo que ama a su iglesia y se entrega completamente con amor esponsal. Vean qué preciosísimo. Entonces, los esposos en esa entrega se convierten en un signo del amor de Dios. La mujer es ícono de la iglesia y el hombre es ícono de Cristo. Y también ya vimos cómo vivimos en esa clave de don, ¿no? Cómo reflejamos a Dios, que es comunión de personas. La Santísima Trinidad es una comunión de amor en el que el Padre se entrega por completo al Hijo y el Hijo acoge el don y se entrega por completo al Padre y el Espíritu Santo es el fruto de ese amor, ¿no? Entonces hay una continua donación y acogida, esa es la dinámica del amor. Y el hombre y la mujer estamos llamados en esa entrega, en esa donación completa, recíproca, a reflejar el amor trinitario y a reflejar la entrega de Cristo por su iglesia. Entonces, bueno, pues entramos otra vez el esquema aquí a la segunda parte en este recuadro naranja clarito. Ya vimos la virginidad cristiana, que podríamos hablar mucho más de esto, ¿verdad? Pero bueno, y vamos a empezar el sacramento del matrimonio como don y un signo que hace visible el amor divino. El matrimonio como don. Todo nos fue dado por el Señor. Es un regalo el matrimonio. Y estamos llamados a ser signo. Entonces, Juan Pablo II nos dice, voy a enlazar un poquito lo que acabamos de decir de la virginidad por el reino y el matrimonio. Juan Pablo II nos dice que el matrimonio virginal de José y María abraza el matrimonio celestial y el matrimonio terrenal simultáneamente. Su matrimonio virginal literalmente efectuó el matrimonio del cielo y la tierra, ¿no? O sea, María y José al decir sí y al recibir a Jesús, efectúan el matrimonio del cielo y la tierra. Dios se encarna. Vean qué belleza. Y María y José formaron una perfecta comunión de personas. Ellos se convirtieron en los primeros testigos de una fecundidad distinta a la carnal, que fue esa fecundidad del Espíritu. Lo que concebió María es obra del Espíritu Santo. Y José, padre espiritual de Jesús. Y así como el matrimonio y el celibato no entran en conflicto, sino que están destinados a explicarse, a complementarse, ¿no?
así el matrimonio de José y María, en esta unidad, en este ser testigos del el milagro del Dios hecho carne, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, el matrimonio está llamado a revelar el carácter esponsal. Está en sintonía con lo que acabamos de decir de la virginidad por el reino de los cielos, ¿no? O sea, el matrimonio revela el carácter esponsal que tiene la vocación del sacerdocio, ¿no? Y la vocación del sacerdocio revela esa sacramentalidad del matrimonio. O sea, los dos son, son un don de sí. Los dos cumplen ese significado esponsal del cuerpo. Las dos vocaciones están llamadas a ser donación de sí mismo. Pero ¿cómo vemos hoy el matrimonio? ¿Qué sucede hoy con el matrimonio? Muchos jóvenes lo ven ya como un riesgo, ya no se quieren casar. Y me pregunto, ¿qué modelos les hemos dado? Los matrimonios tenemos una gran responsabilidad. O sea, realmente vivimos esa vocación de amar que hace que reflejemos a Dios. ¿Qué han visto los jóvenes para decir esto no vale la pena? Y Juan Pablo II nos dice que la familia es la escuela del amor. Y hoy vemos tantos divorcios, tantas familias rotas, tantas familias cansadas, con apatía, sin alegría, que por supuesto los jóvenes dicen, esto no es un camino seguro, ¿no? Pero ya vimos, ¿no? En las pasadas catequesis que Cristo apela a nuestro corazón y vino a sanarnos, vino a enseñarnos a amar y tenemos que ver el plan que tiene para el matrimonio. Cristo les dice a los fariseos por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. Y ya vimos cómo Adán y Eva vivían en esa completa unión e integración de sus cuerpos. Su llamado era entregarse, no a dominar, no a poseer. O sea, querían ser un don el uno para el otro. Ese es el sacramento del matrimonio. Querer donarse, querer ser un don para el otro. Y Cristo redime el amor humano. Él mismo se compromete con nosotros y nos da la gracia para que podamos purificar nuestro amor, para liberarnos del egoísmo, para poder vivir esa pureza del principio. Y el amor en Cristo es el que nos ayuda a entregarnos, el que nos ayuda a perdonar, a ser fieles, a vivir todos esos retos que se presentan en la vida matrimonial, que no son pocos, ¿no? Y que el Señor los conoce, sabe, pero justamente el matrimonio es ese camino pedagógico que Él escogió para que aprendamos a amar, ¿no? San Francisco de Sales dijo, el matrimonio es el perpetuo ejercicio de mortificación y las ocasiones de sufrimiento son más frecuentes que en cualquier otro estado de vida. Pero esto no es para desanimar, esto es para decir, gracias Señor, porque es justo lo que necesito para realmente saberme necesitada de ti. Es justo lo que necesito para encontrar ese camino de santidad, para quitar todo lo que no te pertenece, para ir dominando mi carácter, para aprender a perdonar, aprender a dialogar, para
tantísimas cosas que uno aprende en el matrimonio, ¿no? Entonces sí, es un ejercicio de mortificación y de sufrimiento, porque la vida es cruz. El Señor nos quiere dar una cruz, pero Él nos dice, ¿no? Que su yugo es suave. O sea, nos quiere ir transformando, quiere que realmente aprendamos a morir a nosotros mismos. Y para morir a nosotros mismos tenemos que tener estos ejercicios de sacrificarnos por el otro. Y es justo esto lo que nos hace voltear a ver a Dios, para que Él nos dé la gracia para poder vivir y transformar nuestro corazón. Y el matrimonio es el mejor lugar para sacrificarnos por el otro, para negar mis propios deseos por el bien de mi esposo, por el bien de mi familia. Siempre buscar el bien del otro. Y es aprender a amar. No hay otra definición mejor que les pueda dar. El matrimonio es aprender a amar. Aprender a darse al otro y pensar antes en el otro que en mí mismo. Dejar ese egoísmo. Descubrir la grandeza de ser don para el otro. Y descubrir que el amor hace nuevas todas las cosas. Es amar hasta dar la vida como Cristo nos enseñó en su pasión. O sea, un amor total, radical, un amor que da la vida. Entonces, en este módulo de el matrimonio cristiano, el Papa nos invita a contemplar Efesios 5, que es una lectura, los invito a leerla, a meditarla en oración. Y esta lectura nos habla del plan de Dios para el hombre y para la mujer en el matrimonio. O sea, qué papel, qué rol desempeña el hombre y qué rol desempeña la mujer. Y nos presenta una analogía sobre el matrimonio, sobre el amor del matrimonio y el amor de Cristo por su iglesia. Juan Pablo II dice que la analogía del amor esponsal, del amor de Cristo por la iglesia, es la única clave para comprender la sacramentalidad del matrimonio. O sea, cómo amó Cristo a su iglesia es lo que nos da el camino para amarnos. Y Juan Pablo II nos ha estado marcando textos claves para la teología del cuerpo. Y para el sacramento del matrimonio es este texto de Efesios 5, 21-33. Y dice, sed sumisos los unos a los otros en temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con todo cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne.
Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Qué carta, ¿verdad? Antes, esta carta a los Efesios se escogía en muchísimas bodas, pero la dejaron de elegir los esposos. Hoy estamos inmersos en esta lucha de sexos con el feminismo, con el machismo, por supuesto, que da mucho dolor. Y cuando escuchamos la palabra sean sumisas, pues le choca a todo el mundo, ¿no? Porque suena a dominación, a esclavitud, a querer poseer al otro. Y estas palabras de la Biblia son probablemente las más mal entendidas. En una clase que daba en el Instituto Pontificio, un sacerdote decía, es que estas palabras se deben de entender en el contexto de la época. Claro, se tienen que entender en el contexto de la época, pero entonces, ¿por qué Juan Pablo II las eligió para hablar del sacramento del matrimonio en la teología del cuerpo? O sea, hay algo en esta lectura que tiene que tocar el corazón del matrimonio. Y vamos a empezarlo a ver, solo un pedacito y lo demás lo dejamos para la clase que entra. Fíjense, la palabra sumisión viene del latín, que significa que es sub, que significa debajo, y misión, que significa encargo, propósito. Entonces, ¿cuál es la misión del esposo en esta carta? ¿Qué dice? O sea, sí, las mujeres sean sumisas, pero al esposo le dice, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Entonces, la misión del esposo es amar a la esposa, o sea, ser Cristo para ella. Y a las esposas les dice, sométanse a sus maridos. Entonces, lo podemos traducir como esposas, permitan que sus maridos las amen como Cristo. Permitan que les sirvan, que les entreguen su vida. Y yo les pregunto, si sus esposos las amaran de esta manera, ¿tendrían algún problema en ponerse debajo de esta misión? ¿Quién rechazaría ser amada de esta forma? Juan Pablo II dice que esa sumisión de la mujer significa sobre todo experimentar el amor del esposo. Y si las mujeres amaran y sirvieran a sus esposos de la manera en que la iglesia está llamada a entregarse a Cristo, ¿los esposos tendrían alguna queja de las esposas? Entonces, el matrimonio es una oportunidad para los esposos de ser imagen del amor incondicional de Dios, de ese respeto mutuo, de esa donación total de sí mismos. Y la carta a los Efesios comienza, bueno, Efesios 5 comienza diciendo, sed sumisos los unos a los otros en temor de Cristo. Entonces, esa sumisión es recíproca. El hombre está sometido y la mujer está sometida, pero ¿a qué estamos sometidos? Al amor. ¿Y a qué amor estamos sometidos? Al amor de Cristo. Y el temor de Cristo no es miedo, como nos educaban las abuelitas o las bisabuelitas. Mi abuelita no, mi abuelita
siempre nos dijo que Dios era amor, pero bueno, hubo una época, ¿no? En que era el miedo, el temor, Dios te va a castigar. No habla de ese temor, habla del respeto a lo sagrado, a entender que esta entrega del matrimonio tiene que ser porque conocemos su plan, porque nos hemos encontrado con el Señor y sabemos que lo que quiere entregarnos es todo el amor, que quiere realmente mostrarnos ese camino a la santidad. Entonces, este temor de Cristo es el respeto a lo sagrado, a lo sacrum, a esta realidad que se nos entrega en el matrimonio para que aprendamos a hacer un don los unos a los otros como Cristo que nos vino a enseñar a hacer don, a entregar hasta la última gota de sangre. Pues hasta aquí dejamos nuestra sesión de hoy y que Dios los bendiga. Un abrazo.